Romanos 15, versículo 13 y versículo 19. Leeremos la palabra del Señor y lo hacemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice Romanos 15, versículo 13: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Versículo 19 dice: con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu Santo de Dios, o el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Señor, aleluya. Ese aplauso de alabanza para el Señor. Puede sentarse. Dios le bendiga mucho. Hoy hablaremos acerca de la necesidad del Espíritu Santo. No enfocada en que el Espíritu Santo necesite algo, sino en que nosotros necesitamos al Espíritu Santo. Entonces esto está enfocado desde la dirección de la iglesia. La iglesia necesita al Espíritu Santo. La iglesia necesita tener un crecimiento interno y también un crecimiento externo. El crecimiento interno parece no notarse, pero siempre se refleja a través del crecimiento externo. Y lo veremos a través de la Escritura y a través de la palabra. Los versículos que hemos tomado son versículos bien importantes, ya que habla acerca de que abunde la esperanza por el poder del Espíritu Santo. Una de las cosas que la iglesia cristiana siempre está tratando de tener es esperanza. Pero la esperanza no viene sencillamente en ponerse a pensar en la esperanza o a ponerse a esperar que algo bueno ocurra, sino que viene, de acuerdo a lo que Pablo nos dice, a través del poder del Espíritu Santo. O sea, una vida llena del Espíritu Santo siempre tendrá esperanza, no importa cuál sea la circunstancia o la situación por la cual esté atravesando. Y esto implica entonces que nosotros como iglesia de Cristo necesitamos el poder del Espíritu obrando en nuestra vida. Si miramos en la historia desde el día de Pentecostés, desde ese día hasta el día de hoy, la iglesia del Señor necesita del Espíritu Santo para, entre comillas lo digo, para funcionar y actuar de manera correcta. O sea, lo puedo decir de esta forma: el Espíritu Santo es la fuerza sagrada y también divina que capacita a la iglesia, que fortalece a la iglesia, que instruye a la iglesia para que las multitudes que no tienen a Jesús puedan ser de alguna manera recolectadas o recogidas o traídas al Evangelio de Jesús. Si miramos de esta situación o miramos lo que acabo de plantear, estoy diciéndoles abiertamente que la única manera de que la iglesia pueda llevar el Evangelio a otras personas es que esté llena del Espíritu Santo. Disculpe lo que voy a decir ahora. Si usted no le ha predicado a nadie en todo el año, significa que a usted le falta el Espíritu Santo. Necesita el Espíritu Santo. Recordemos lo que el Señor Jesús dijo en el libro de Juan, capítulo 16, versículo 8. Juan 16, 8. Él dice, hablando: y cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Aquí estaba hablando el Señor Jesús del Espíritu Santo que vendría, y que el Espíritu Santo sería el que convencería al mundo de pecado, de justicia y de juicio.
Uno de los problemas que tiene la iglesia hoy para predicar el evangelio es que dice: no estoy preparado, no sé de la Biblia, no sé qué decir, no sé qué hablar. Es que cuesta convencer a la gente. Uno de los puntos importantes en este versículo es que usted y yo no podemos convencer a nadie. El que convence al hombre y a la mujer es el Espíritu Santo de Dios, que obra cuando el evangelio es predicado. O sea, en esta noche yo lo que debo hacer es predicar el evangelio. No debo tratar de convencerlo de algo, sino predicarlo para que el Espíritu Santo de Dios obre, actúe y mueva su vida de tal manera que usted sea convencido por el poder de Dios para lo que debe hacer. Mirando esto, entonces nos damos cuenta que para que la iglesia pueda invadir los territorios del enemigo, hablando acerca del mundo, del pecado, de la maldad, para poder conquistar al mundo, no en el sentido de conquistar tierras, propiedades, posesiones y todo lo material, sino conquistar, me refiero a llegar al corazón de los hombres y mujeres que necesitan a Jesús y tocarles de tal manera con el evangelio que ellos puedan ser salvados y rescatados. A eso me refiero. Entonces, para poder conquistar al mundo, tiene que estar la iglesia revestida del poder de Dios. Tiene que estar revestida de esta fuente de poder que el Señor Jesús habla. Recordemos lo que dijo el Señor Jesús a los discípulos antes de irse. Él les habló en el capítulo 1 del libro de Hechos, versículo 8. Eso lo conocemos de memoria. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Esto implica entonces que para que la iglesia pueda realmente cumplir con lo que Dios le ha encomendado, la iglesia tiene que estar revestida del poder de Dios, tal como ustedes en esta noche. Bueno, espero que al final de este culto sea así. Ahora, el trabajo exterior de la iglesia y también lo que hacemos y lo que la gente ve depende exclusivamente, escúcheme bien, de nuestra fuerza interior. O sea, de lo que poseemos, de lo que tenemos. Recordemos a Pedro cuando subió al templo a orar y este paralítico estaba esperando recibir una moneda y Pedro no tenía monedas. Estaba igual que nosotros, dice usted. Pero Pedro dijo: no tengo plata, no tengo oro, más lo que tengo te doy. Y en ese momento lo que ese hombre recibió no era algo tangible, en el sentido de que pudiera poseer o pudiera de alguna manera tomar en sus manos. Lo que recibió fue el poder de Dios que sacudió a ese hombre y lo restauró en sus tobillos, y ese hombre pudo ser sanado al instante, ponerse de pie, y no tan solo eso, sino que caminar, saltar y alabar a Dios. Estamos hablando aquí de la fuerza interior que hay en nuestra vida. Entonces, todo el trabajo de la iglesia en lo exterior depende de la fuerza interior que tengamos en nuestra vida. He aquí entonces la necesidad del Espíritu Santo en la iglesia de hoy. He aquí la necesidad que tiene la iglesia de que el Espíritu Santo esté actuando en forma poderosa. El primer punto que quiero tocar, y para que usted de alguna manera entienda más este mensaje, quiero plantearlo de esta manera. No se puede extraer, no se puede sacar, o no puede la iglesia entregar nada que no posea o que no tenga. O sea, no se puede extraer de la iglesia lo que no contiene la iglesia o lo que no tiene la iglesia. Usted puede llegar a casa y llega con sed
y quiere servirse un vaso de jugo de algo y no hay jugo. Y usted dice voy a beber agua y da la llave y no sale agua. Aire no puede beber, no se bebe. Por lo tanto, en esta situación solamente pongo esto como ejemplo para darle a entender que la iglesia necesita tener la fuerza interior de Dios, el poder de Dios, para poder entonces entregarlo. La palabra de Dios tiene un versículo por allí y dice: dad de gracia lo que de gracia habéis recibido. Mi pregunta sería en esta noche para usted: ¿ha recibido algo usted de Dios? ¿Ha recibido algo de Dios en su vida? Quiero dejarlo muy claro. ¿Ha recibido usted algo de Dios en su vida? Quiero sacarlo del pensamiento materialista. No mire la cama, no mire el auto, la casa, la cocina, la estufa, la lavadora. No estoy hablando de eso. ¿Ha recibido algo de Dios usted? Porque constantemente la iglesia mira por ese lado. Dice: yo he sido bendecido. Sí, ¿cómo? Es que tengo un auto, tengo una casa, o tengo zapatos nuevos, por eso he sido bendecido. Eso es simplemente añadidura. Pero la bendición mayor es tener la presencia de Dios en nuestra vida. Esa es la bendición más grande. Entonces, ¿cómo puedo explicar yo este punto? Lo primero que debemos destacar allí es que se tiene que estar lleno para que haya o pueda haber un desbordamiento. Este vaso, para que realmente caiga el jugo, tiene que llenarse. Esa es la realidad. Hoy día la iglesia literalmente, no voy a hacer eso, pero la iglesia literalmente hay que dar la vuelta para que le caiga algo. No sé si entiende. Hay que atropellarla para que algo brote, para que algo salga. A ver cómo lo planteo. A veces hay que exprimir algunas cosas, como el limón, como la naranja, para sacar el jugo, porque si usted no la exprime no le saca nada. Pero cuando Jesús habla del poder que pondría sobre su iglesia, estaba hablando en realidad de algo que fluiría, de algo que correría, de algo que no estaría estancado, sino de algo que constantemente se transformaría en un caudal. ¿Me está entendiendo? El río, para que se desborde, tiene que superar la capacidad de su cauce. Si usted ve un río, siempre el río está canalizado. Allá va el río, va dando vuelta allá. Usted mira el río. Pero en el invierno, cuando el río, hablo del agua, supera esa canalización, entonces el río se desborda. Y ahí es donde vienen las inundaciones. Ojalá algún día inundáramos Chillán. Ojalá algún día pudiéramos inundar esta ciudad, que se desbordara lo que está en ti y que fuera tanto, que brotara de tal manera que no hubiera forma de detenerlo. Ahora, para que eso suceda, tenemos que ir a Jesús y llenarnos de esa fuente de poder. Recordemos lo que Jesús dijo. Juan capítulo 7, versículo 37 y 38. Allí Jesús, hablando a las multitudes, a la gente que le veía, le dice: en el último día, o en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Quiero enseñarte dos puntos aislados, pero
concerniente a este versículo. No estaba en el tema, pero quiero explicártelo. Algunos malinterpretan esto, posiblemente la teología puede provocar eso, no importa, yo te lo voy a explicar como yo lo entiendo. Eso esté errado o no, pero te voy a explicar como yo lo entiendo. Jesús le estaba hablando allí al pueblo de Israel. Le estaba hablando a su pueblo, no le estaba hablando a un pueblo pagano. Porque aquí existe la complicación de que dicen, no, entonces ¿cómo que dicen que Jesús es el que nos buscó, el que nos halló, y ahora dicen que tenemos que ir a Él? Entiéndalo, aquí le estaba hablando al pueblo de Israel, un pueblo que se suponía que conocía ya al Mesías, que esperaba al Mesías. Por lo tanto, lo que el pueblo tiene que hacer una vez que conoce al Mesías, buscar de Él. O sea, cuando usted estaba en el mundo perdido, quien lo buscó fue Jesús. Él lo buscó a usted hasta que lo halló. Era medio escabullizo, usted era medio raro, corría por aquí, por allá, pero el Señor lo halló, lo tomó, lo hizo su hijo, le salvó, le redimió, le limpió del pecado. Usted es una nueva criatura. Y ahora Él le dice, de pie frente a usted, si tiene sed, venga a mí y beba, dice Él. Ahora nuestra obligación como pueblo de Dios es ir a Él cada día y beber de esa agua viva. ¿Recuerdas la conversación entre Jesús y la samaritana en el pozo de Jacob? Cuando él le pide agua de beber y esta mujer le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? En una forma sarcástica lo estaba haciendo, porque judíos y samaritanos no se llevaban. O sea, ¿cómo este judío me pide a mí? O sea, necesita de mí un judío. Pero el Señor Jesús le dice a esta mujer, si tú supieras quién es el que te pide agua de beber, tú le pedirías a Él y Él te daría agua que salta para vida eterna. Más aún, le dice el Señor, si bebieras de esta agua, no tendrías sed jamás. El punto es entonces que nosotros ahora tenemos la responsabilidad como iglesia de buscar. Por eso dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, ahí está el punto, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Cuántos creen en el Señor? ¿Cómo está ese río? Lo leo de nuevo. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Usted dijo creer en el Señor, ahora ese río tiene que fluir. Yo no sé si usted lo hace o no, algunas veces sucede. Se despierta por la medianoche, no puede dormir y usted piensa que es por hambre. Y se va al refrigerador y no hay nada. No se puede sacar nada del refrigerador si no hay nada. Entonces es exactamente lo mismo que pasa en la iglesia. Hay mucha gente que tiene hambre afuera. Hay mucha gente que tiene necesidad y viene a veces a sacar algo de ti y no tienes nada. Hay un problema serio ahí. Debemos entender entonces que el Espíritu Santo es el que nos da el crecimiento. A ver si lo planteo bien. El Espíritu Santo nos lleva de gozo a victoria. Y puedo decirlo mejor todavía para que entendamos el contexto. El Espíritu Santo nos llena de gozo y de paz. Amén. ¿Cómo está por ahí? El Espíritu Santo nos llena de gozo y paz. Nos llena de gozo y paz. Nos llena de gozo y paz. ¿Sabe usted que un creyente que no busca la plenitud del Espíritu Santo, hermano querido, no crece? Se estanca en su crecimiento.
El haber aceptado a Jesús es un logro maravilloso porque ese es el inicio del caminar cristiano. Pero muchos se estancan en su crecimiento porque lamentablemente no están buscando constantemente la plenitud o, como dije anteriormente, la llenura del Señor. No hay crecimiento. Y eso significa que no hay gozo, no hay paz. Y eso se refleja en el alma. ¿Cómo está su alma hoy? Por decirlo así. Cuesta definirlo, dice pastor. Pero ¿cómo se siente hoy entonces? Si puedo plantearlo de esta manera. ¿Se siente con gozo? ¿Y el resto qué? ¿Se siente con paz? ¿Sabe? El problema de la iglesia es que si no va a buscar llenura de Dios constantemente, no tendrá gozo ni tendrá paz y lamentablemente tendrá un corazón vacío. ¿Cómo te sabe la vida hoy? Voy a plantearlo de esa manera. Si hubiera que tomarle el gusto a la vida, ¿cómo te sabe la vida? Media amarga, te diré, no, media amarga. ¿Cómo te sabe la vida? Parece que estuviera comiendo hiel. Porque yo he escuchado esos términos. Estoy aburrido de la vida. Oh, yo quisiera que el Señor me llevara mejor. Algunos se quieren ir. Entiendo que pueda decirlo. Pablo lo dijo. Y Pablo con mucho respeto lo dijo, pero con una claridad tremenda. Estoy puesto en estrecho. No sé si partir hoy y estar con Cristo era un buen deseo, o quedarme por causa de vosotros. O sea, Pablo entendía lo que significaba estar con Cristo. Claro que sí, es lo más grande y maravilloso. ¿Quién no desea estar con Cristo? Pero Pablo también decía, bueno, el Señor me comisionó una obligación o me dio un llamado y yo tengo que cumplir con eso. Entonces no puedo pedirle, Señor, llévame si Él me comisionó esto. Pero hoy día algunos hermanos no han hecho nada y ya quieren irse con el Señor. Llévame, Señor, llévame. Esta vida tan ingrata, esta vida tan difícil. ¿Por qué? Porque al estar vacío el corazón, hermano querido, no hay gozo, no hay paz. ¿Te cuesta gozarte? Bajaron los. ¿Te cuesta gozarte? ¿Estás en paz con Dios? ¿Estás en paz con tu hermano? ¿Estás en paz con tu familia? ¿Estás en paz en tu trabajo? No siga, pastor. Está ya. Mire lo que dice el libro de Romanos capítulo 8 versículo 9. Romanos 8:9 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Mire lo que dice aquí. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Oh, qué fuerte ese versículo. ¿Quién lo habrá escrito? Pablo, que era duro, ¿no? Pero en realidad el Espíritu Santo le reveló que escribiera esto. Mas vosotros no vivís según la carne. Es como diciéndoles a ustedes, ¿me entiende? A nosotros. Mas vosotros no vivís según la carne. Y nosotros decimos, sino según el Espíritu. Medio indeciso alguno. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si no, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Entonces la pregunta aquí está: ¿cómo podemos nosotros tener gozo y paz si no tenemos el Espíritu de Dios? Por eso es que la mayor parte de la iglesia cristiana hoy se rige por sentimientos, emociones. Qué emocionante estuvo el culto. Yo sentí algo lindo. Pero si no lo vuelves a sentir,
te mueres. Y ese es el problema de la iglesia. Emociones y sentimientos. No es que usted no deba tener sentimientos. Dios no elimina nuestros sentimientos, pero sí nos pide que nosotros tengamos dominio propio en esto. No podemos dejarnos influenciar o dominar por los sentimientos, porque por los sentimientos es que a veces odiamos. Por los sentimientos es que a veces levantamos falso testimonio. O por los sentimientos a veces es que amamos. Entonces esto puede ir para bien o para mal. Pero cuando hablamos de tener al Espíritu de Dios, se supone que el Espíritu de Dios nos dirige, corrige nuestra vida de una mala conducta y nos lleva a una conducta totalmente diferente, porque el Espíritu de Dios nos lleva a hacer la voluntad de Dios. Entonces, el problema está hoy día es que muchos cristianos no están llenos. La pregunta sería: ¿Dios no quiere llenarte? Pregunto yo, ¿Dios no quiere llenarte? Miremos un ejemplo práctico. El refrán que nosotros tenemos, y es una realidad también: cuando llueve, todos se mojan. ¿Dios no quiere llenarte? Debe tener algo en contra tuya, ¿no? Seguramente no le gustan esos gestos que tú haces. A lo mejor no le gusta tu voz, o posiblemente no le gusta cómo tú hablas. Dios no se rige por eso. Dios quiere que cada uno de sus hijos esté lleno de su presencia, que desborde su presencia en él. Es como cuando el salmista escribía: mi copa está rebosando. ¿Y su copa cómo está? Su copa debe estar rebosando. Disculpe, yo lo encierro, parece que lo estoy encerrando. El pastor me pegó una encerrona. No, hermano, estoy tratando de explicarle algo que es sencillo. Debemos buscar la llenura del Espíritu. Debemos buscar constantemente ese río de agua viva. Debemos pedirle a Dios que nos llene de tal manera que de nuestro interior corran ríos de agua viva. ¿Para qué? Para que el gozo, la paz nunca se vayan de nuestra vida. Ahora, el Espíritu Santo se manifiesta en la resurrección a la vida espiritual. Cuando resucitamos a la vida espiritual, pasamos de la vida carnal, humana, a una vida espiritual. Esta pregunta es un poco complicada. ¿Cómo se siente usted viviendo hoy? ¿Espiritual o carnal? Yo sé que usted me dice: bueno, por un lado, pastor, tengo que sentirme carnal porque estoy aquí en la tierra, camino, como, trabajo, es normal. No, pero ¿cómo se siente usted? Trataré de explicarle a ver si puede deducir esta situación. Antes que conociéramos al Señor, no teníamos vida para comprender que estábamos hundidos en las tinieblas. Antes que conociéramos al Señor, nosotros sencillamente vivíamos la vida y creíamos que esa era la única manera de vida que existía. ¿Está correcto? O sea, no había otra manera de vida para nosotros. Esta vida hay que vivirla. ¿Cómo era la cosa que decían por allí? Bueno, hay un montón de refranes, ¿no? Hasta lo bailado, lo comido, ya, no importa. Entonces cada uno vivía de acuerdo a lo que conocía y no tenía más idea de la vida, aunque no teníamos ni siquiera vida, porque estábamos muertos en delitos y pecados. Usted dice: no, pastor, yo respiraba, mi corazón latía. Sí, pero usted no tenía vida. Dígame, ¿en qué momento tuvo gozo? Alegría sin duda tuvo. Alegría en la fiesta, ¿no? ¿Se acuerda usted de eso, no? Claro, usted tenía alegrías pasajeras, momentáneas,
con sus amigos, risas, festejos y todo eso. Pero eso duraba la noche, un día máximo, y luego volvía a su depresión terrible. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Llegó a nuestra vida. Usted no puede decir yo busqué la vida. No, si usted no tenía idea que había otra vida. El Señor Jesús vino a su vida y le mostró y le hizo renacer una esperanza viva en usted. Y le mostró que lo que usted estaba viviendo era lo peor del mundo, y le mostró algo maravilloso, una nueva vida para usted. Y usted dijo ahí: Señor, yo quiero de esa vida. Leamos lo que dice Primera de Pedro 1:3 para que entendamos un poco esto. Vamos a través de la Biblia. Pedro dice aquí 1:3: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, para la resurrección de Jesucristo de los muertos, o por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Él nos hizo renacer. ¿Cómo estaba usted antes? ¿Bien? ¿Estaba bien? ¿Mejor que hoy? No, yo quiero desafiarlo. ¿Estaba mejor que hoy? Ahora, si usted no tiene a Cristo, esto lo ve como algo absurdo. Estar aquí en una iglesia evangélica escuchando a esos evangélicos, esto es pérdida de tiempo. Oye, vamos a otro lado, hay otro lado más alegre. Tiene razón, hay gente alegre por todas partes, pero mira cómo están después. Nosotros aquí lloramos, pero venos cómo quedamos después. Felices. ¿Te das cuenta de las diferencias, hermano? Aquí la gente entra y nos ve llorar, dicen todos llorando, pobre gente. Pero después que nos vamos de aquí, todos nos vamos felices. Nos vamos con gozo y nos vamos con paz en el corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, piensen esto por un momento. Si el Espíritu Santo de Dios se fuera de nosotros, se fuera de usted, de cada uno de nosotros, si el Espíritu Santo de Dios se fuera de nosotros, ¿sabe qué nos sucedería? Caeríamos nuevamente en una muerte espiritual. O sea, usted está vivo hoy porque el Espíritu Santo de Dios está en usted. Usted dice que no lo siento mucho, es su problema, usted tiene que ir y buscar más. O sea, es usted el que tiene que buscar ahora. Dios no va a venir a ustedes como yo a veces le explico a los hermanos. Algunos se quedan así esperando que el Señor se mueva. No, si viene por ahí, viene la otra silla, viene para acá, viene para ahí, viene ahí. Uy, pasó de largo y dice, no me tocó a mí. No, si así no es el asunto, tú tienes que buscar. Hay un coro por ahí, dice, si tú le alabas, te gozas. Pero algunos no le alaban, entonces no se gozan. Y después salen refunfuñando para allá y todos se gozaron y no me gocé ni una cosa. Es tu problema, hermano. Si tú le alabas, te vas a gozar, porque la presencia de Dios tú la estás buscando y la vas a hallar. El que me busca me halla, el que me pide recibe, el que golpea se le abre, dice el Señor. Entonces necesitamos al Espíritu Santo en nuestra vida, y el Señor depositó ese Espíritu Santo en nuestra vida. El fluir, la manifestación, el poder, la autoridad va en crecimiento en nuestra vida espiritual. A medida que crecemos espiritualmente, entendemos la magnitud de lo que poseemos. A ver, ¿cómo lo explico? Hoy con tanta tecnología, ¿no? Hoy los celulares ya no sirven tan solo para hablar. Hoy puede usted enviar mail, puede enviar WhatsApp, Twitter,
Facebook y una montonera más de redes. Y aparte de eso, puede usted también hacer PowerPoint en algunos, puede trabajar en Excel, en Word, hacer cartas, hacer muchas cosas, y tiene un montón de aplicaciones, y hay gente que no lo sabe usar. Entonces le regalan un celular y dices touch. Perfecto, pero no le saca provecho porque no sabe cómo funciona. Pero a medida que lo va conociendo o va hurgueteando, se va dando cuenta que hay una tremenda cantidad de formas de utilizarlo, y es increíble. Mire, si se conecta hasta con el computador, o se conecta con la tele, mire, se conecta con esto otro. Es increíble. Y yo pensé que solo servía para llamar, dice usted. Ahora, aplique esto a lo espiritual, es solamente como un ejemplo. Usted tiene el Espíritu Santo y ahí lo tiene como esos celulares antiguos. El Espíritu Santo solo sirve para llamar al Señor: ayúdame. Para lo único que le sirve hoy. Y resulta que no, el Espíritu Santo está aquí para guiarnos, está aquí para revelarnos a Jesucristo. El Espíritu Santo, hermano querido, nos ilumina para entender la inspiración de Dios, para comprender. Por eso Jesús dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y en otro pasaje dice el Señor Jesús: y cuando el Espíritu Santo venga, os guiará a toda verdad y a toda justicia. Entonces lo que nosotros necesitamos como hijos de Dios es la enseñanza del autor de la palabra de Dios. Y usted y yo sabemos que el autor de la palabra es Dios. Dios es el autor. Hubieron muchos escritores, y eso usted ya lo sabe, lo estudió. 1600 años en que se tardó en escribir la Biblia, más de 40 escritores diferentes. Pero como dice Pedro, segunda de Pedro 1:21, y habla aquí, dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Por el Espíritu Santo. ¿Por qué va a ser inspirado usted? Hay hermanos que a veces leen la Biblia y no les entra. Literalmente se siente así como que no entendemos, ¿cierto? Como que no nos queda algo. A todos nos ha sucedido eso. Hasta el día de hoy a mí me sucede con algunos pasajes. Lo leo y no me entra y no me entra. Es como que está cegado ahí uno. Y de repente en algún momento, ¡pop!, se encendió la ampolleta y se me abrió. ¡Fua! Dios mío, pero aquí estaba lo que estaba leyendo y no lo entendí. Cabeza dura yo. Pero ¿quién lo trae? ¿Quién revela? ¿Quién ministra? El Espíritu Santo está allí. Jesús mismo le dijo a sus discípulos: no penséis lo que habéis de decir o lo que habéis de hablar, porque el Espíritu Santo, dice, os recordará todas las cosas. Bendito sea el nombre del Señor. En otras palabras, el Espíritu Santo convierte la letra en una luz. Amén. O sea, convierte la letra en una luz. Y al mismo tiempo eso se transforma en el poder de Dios para su alma. ¿No ha sentido usted eso en su vida? Que de pronto usted está leyendo y como que todo se abre y logra entender, y como que una luz se enciende. Y el poder de Dios le sacude, porque Dios le está hablando, el Dios del cielo, hermano. Es extraordinario lo que ocurre allí. Entonces debemos entender que necesitamos al Espíritu Santo de Dios en nosotros. El Espíritu Santo debería o debe de alguna manera venir y dar vida a esa letra que nosotros leemos en la palabra y transferirla a nuestro corazón. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. No la deja ahí en la Biblia, la traspasa a nuestro corazón y la hace una realidad en nuestra vida.
Ese versículo que dice la Biblia, mayor es el que está en nosotros que aquel que está en el mundo. ¿Cómo lo entiende usted? ¿Lo entiende literal o espiritualmente? Porque es esa pregunta, pastor, dice usted. Pero entiéndame, ¿cuántos creyentes lo utilizan a veces? Depende la situación y la circunstancia. Yo quiero que entienda que una palabra de Dios es eterna, es logos. Y esa palabra de Dios no cambia, no importa la circunstancia. O sea, que si usted hoy está bien y dice, mayor es el que está en mí que aquel que está en el mundo, es realidad. Y si usted está enfermo, tiene problemas, conflictos, situaciones difíciles, imposibles de solucionar, y usted dice, mayor es el que está en mí que aquel que está en el mundo, esa palabra es real. Oh, bendito Dios. Aleluya. El Espíritu Santo, cuando viene a nuestra vida, hermano querido, crea en nosotros un espíritu de adopción. Yo no fui adoptado literalmente en lo humano, ¿no? Yo nací en una familia, tuve un padre, tuve una madre, tuve hermanos. No fui adoptado, pero me imagino que alguien aquí posiblemente lo ha sido, y eso es algo extraordinario. El amor hacia una persona. Pero en lo espiritual, usted y yo hemos sido adoptados por el Señor. O sea, recibimos la naturaleza de hijos de Dios. La palabra de Dios dice que nosotros pasamos a ser hijos de Dios. Amén. ¿Cuántos se sienten hijos de Dios? Oiga, hermano, es bueno sentirse hijo de Dios. Oh, qué bueno sentirse hijo de Dios. Porque cuando usted se siente hijo de Dios, el diablo puede venir a moverle las tejas o los zinc arriba o el techo, lo que quiera, y moverle ventanas, y usted dice, este diablo anda perdiendo el tiempo. Aquí estamos más que protegidos porque el Señor está con nosotros. Romanos capítulo 8 versículo 15 dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Mire lo que dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Así era como estábamos antes, en temor. Sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. No siente nada usted, parece, ¿no? ¿Cómo se siente ahí usted? ¿Se siente como un hijo de Dios? Es un hijo de Dios, hermano. Y aunque no lo sienta, si usted recibió a Cristo, usted es un hijo de Dios. Que no venga el diablo a mentirle, hermano querido. Jesús le salvó y le rescató, y usted es un hijo de Dios. La rabia que debe causarle al diablo eso, ¿eh? Que Dios nos amara a nosotros. Yo creo que el diablo debe hasta escarbar de rabia, porque debe pensar en nosotros y dice: ya yo lo tenía pero agarrado de las mechas. Si a no había manera de que Dios lo amara. Yo no sé cómo se me escapó, no sé qué demonio se descuidó. El diablo debe pensar eso, así, ¿me entiende? Y empieza a hacer quizás ese examen de su orden jerárquico ahí, y comienza a preguntarle a toda su línea de demonios: ¿qué pasó? ¿Qué sucedió con este? Si lo teníamos, era nuestro, era el que nos amenizaba las fiestas, pues. ¿Cómo se nos arrancó? ¿Cómo se nos escapó? Es ahí el punto. Nosotros fuimos aceptados y amados por Dios.
Al Señor, a Dios, no le importó tu pecado, mi pecado. No le importó mi condición o tu condición. No le importó en qué condiciones estuviéramos. Él vino y nos amó y nos rescató y nos salvó. Bendito sea el nombre del Señor. Libro de Juan capítulo 1 versículo 13 dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Engendrados por Dios. ¿Cuándo fue tu nuevo nacimiento? Vamos a celebrar el cumpleaños, pues, hermanos. ¿Cuándo naciste de nuevo? Porque celebrar cuando nacimos de verdad, uy, que sale fome. Con toda la historia que tenemos para atrás. No, mejor no celebrar. Vamos a celebrar nuestro cumpleaños espiritual. Esto es como cuando Jesús le dijo a Nicodemo: te es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo quedó con una ampolleta arriba así. ¿Qué? El signo de interrogación. ¿Qué? ¿Cómo yo, siendo viejo, voy a entrar en el vientre de mi madre y nacer de nuevo? Y Jesús le explicó: te es necesario nacer de agua y de espíritu. No hemos sido engendrados ni por sangre, ni voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino por voluntad de Dios. De ahí hemos sido engendrados. Imagínate lo que Dios hizo con nuestra vida. Desde ahí que somos una nueva creación. Bueno, soy una nueva creación. Desde ahí que somos una nueva creación. Creación de Dios. Y la naturaleza pasada quedó en el olvido. ¿O te acuerdas todavía? Hoy cuando yo... ¿Qué? Es que yo antes, ¿qué? Tu naturaleza pasada tiene que quedar allá en el olvido, hermano querido. Entonces entendamos que el Espíritu Santo viene para traer sobre nosotros una adopción extraordinaria. Y al mismo tiempo el Espíritu Santo viene y provee santidad en nuestra vida. El Espíritu Santo es el que hace toda esa obra extraordinaria. Nos revela su palabra, nos lleva a la obediencia, nos lleva a la consagración, nos lleva a la santidad. La santidad no es una simple moralidad. No es que se trate de que tú seas moral en la tierra. No es que tú hagas cosas morales. No se trata tan solo eso, santidad. No podemos ligar la santidad de Dios a una moralidad. Yo no robo, yo no bebo, yo no fumo, yo no digo groserías, yo no ofendo a nadie. O sea, no es eso tan solo. Es mucho más que eso. Es nuestra humanidad, nuestra vida consagrada a la voluntad de Dios. Por lo tanto, cuando hablamos de que el Espíritu Santo está en nuestra vida, entonces mi vida debe ser consagrada a Dios. Vivo para Él, respiro para Él, canto para Él. Todo lo que hago es para Él. Por eso Pablo, Pedro, Juan y todos los discípulos, los hombres de Dios, ellos escribían de diferentes formas cómo debíamos vivir. Pablo decía: haced todo como para Dios y no para los hombres, porque sabía que eso era parte de la santidad. Entonces el Espíritu Santo nos lleva a eso. Nuestra humanidad consagrada a Dios. Y la verdad es que el Espíritu Santo siempre nos va a llevar a una comunión extraordinaria con el Altísimo, con el alfarero de nuestra vida. Él está construyendo constantemente nuestra vida. ¿No se ha dado cuenta usted cuando lo está formando? De repente le pega un puro apretón a un costado y dice: ¿qué pasó? ¿Qué me duele? ¿Qué? Estoy hablando de lo espiritual. Usted siente eso.
Pero también siente cuando se aleja de Dios. Comienza a perder el gozo y comienza a perder la paz. La intranquilidad le golpea. El desasosiego viene. La incertidumbre, el temor, miedo. Y comienza a sentirse mal. Y comienza a ver las cosas mal. Y automáticamente su vida comienza a descender en lo espiritual y a crecer en lo carnal. Y ahí está el problema. Por eso el Señor dice: el que tenga sed. ¿Te dio sed? Hablo de Él, no sed humana, sed de Él. A veces hay hermanos que me dicen: a mí me gustaría tanto, pastor, pasar en la iglesia. Y anda, por hermano, le digo yo. Sí, pero es que solo. Bueno, si voy a estar con el Señor, pues. Entonces a veces la gente solo actúa en grupo, pero individualmente, personalmente, no tiene una comunión con el Señor. Aquí entre nosotros es bueno, nos alentamos, nos motivamos unos a otros, comenzamos a adorar al Señor porque es lo que hacemos. Y como que se enciende una caldera, ¿me entiende? Y comienza a fluir la presencia de Dios y nos bendice a todos. Pero cuando estamos solos, voy a orar al Señor 2 minutos, 1 minuto. Eso te duró la oración, porque te dolieron las rodillas. Mire, es que estaba solo. Y piensa lo que te estoy diciendo. Cuando el Espíritu Santo está en nuestra vida, nos lleva a una comunión, a una armonía, a un gozo, a una paz, a una comprensión de la palabra, a una revelación de esa palabra, a un poder manifestado de Dios en nuestra vida. Y a pesar de todo lo que pueda estar pasando en nuestra vida, el Señor se manifiesta a través de su Espíritu Santo tratando con nuestra vida. ¿Sabe usted que el Espíritu Santo fue enviado por el Padre en el nombre de Jesús? Y eso debemos entenderlo. Solo falta que nosotros busquemos la plenitud de ese Espíritu, que nos llenemos hasta que desbordemos, hasta que el Espíritu Santo pueda desbordar por los lados de nuestra vida y se transforme en un manantial de vida a la iglesia del Señor. Sería extraordinario aquí que por lo menos algunos hermanos estuvieran tan llenos de Dios que apenas el hermano se sienta al lado de él, empieza el tiro y dice: aleluya, gloria a Dios, bendito, porque está desbordando el hermano. Te sientas al lado de un hermano y te estás durmiendo. Ya voy a terminar, hermano, voy a dejar esto hasta aquí. Esa es la realidad, hermano. Entonces la iglesia necesita crecer interiormente para que externamente pueda realizar la obra que Dios nos ha delegado. Y la necesidad del Espíritu Santo está latente dentro de la iglesia. Es una lástima a veces que nosotros desperdiciemos ese Espíritu Santo que puede obrar en nuestra vida, no tan solo aquí en la iglesia, sino donde quiera que estemos. Vamos a tener conflictos, problemas, dificultades, situaciones difíciles, una tras otras, presiones. La depresión nos va a venir encima porque es natural, el ser humano es así, oprimido. Pero cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, pase lo que pase, tú sigues en el gozo del Señor, tú sigues en la paz de Dios. Hay esperanza en tu corazón y suceda lo que suceda, tú has puesto tu vida en las manos del Señor y Él te guía en todo lo que debes hacer. Aleluya. Por eso Pablo decía: el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Lírico, todo lo he llenado, dice, del Evangelio de Cristo.
Piensa, ¿por qué nosotros no estamos haciendo lo que el Señor quiere que hagamos? ¿Para qué crees que el Señor te llamó? Me llamó para salvarme. Sí, y te llamó también para que a través de ti Él pudiera salvar a otros. ¿Y qué estás haciendo? Nada. ¿Y por qué? No sé. ¿No te da ánimo? No. ¿No te sientes mal? Tampoco. Piensa, la iglesia está vacía. Como dije en uno de los puntos, no se puede extraer de la iglesia algo que no tiene. Tú necesitas llenarte. Necesitas pedirle al Señor que te llene. Él tiene mucho para darnos y Él tiene mucho para entregarnos, y Él quiere que tú y yo estemos llenos de la presencia de Dios, para que así cuando vengan los enfermos tú puedas decir como Pedro: no tengo plata, no tengo oro, pero en el nombre de Jesucristo levántate y anda. Ahora, ¿cuál es el pensamiento generalizado? Dice: ¿qué va a suceder aquí? No creo. Yo no tengo don de sanidad. No tengo ningún don yo. No, soy un hermanito nomás. Más encima somos de Chillán. Qué bueno va a salir de Chillán. No, aquí no. En otros lugares, en otras ciudades, en otros países, grandes ministerios, sí, pero aquí no. Aquí estamos para servir al Señor en cositas chicas. Mira, te estoy leyendo la mente, ¿no? No, yo no sirvo para nada. Yo no sirvo para... Si Dios te llenó, hermano, el Espíritu Santo que Él puso en nosotros es el mismo Espíritu que puso en Pedro, no es otro. No creas que a Pedro puso otro espíritu. Es el mismo Espíritu. El de Pablo, el mismo Espíritu. Es el mismo Espíritu que ha usado a todos los hombres en la historia. Es el mismo Espíritu que tú tienes ahora. Tú estás lleno de ese mismo Espíritu y no hay límites para el Espíritu de Dios. Lo que debes hacer es creer que está allí y usarlo para la gloria de Dios. Aleluya. Pablo, hablando a la iglesia del Señor, 1:13, y le habló a la iglesia y dice así: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Le pregunto, hagamos un ejercicio. ¿Cuándo sella usted un vaso o un tarro o algo? ¿Cuándo lo sella? ¿Cuándo está? ¿Para qué iba a sellar algo vacío? Entonces ahí dice: habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Eso se refiere lógicamente al sello que pertenencia. También lo podemos aplicar allí, pero la realidad es que Pablo nos está diciendo que tenemos el Espíritu Santo de Dios. O sea, yo tengo el Espíritu Santo de Dios. Tú, no sé, tú tienes el Espíritu Santo de Dios. Y lo único que necesitas hacer, hermano querido, con el Espíritu Santo en tu vida, venir al Señor Jesús
y beber de esa agua que se transformará en un río, en un caudal en tu vida. Cuando Jesús habló a esa multitud y dijo: el que tenga sed, venga a mí y beba, porque como está escrito, de su interior correrán ríos de agua viva. Más abajo creo que dice, y habla, y dice que él hablaba acerca de la promesa del Espíritu Santo que vendría. Entonces yo te digo a ti, hermano, ¿qué estás haciendo? Si tú ya lo tienes, ya tienes el Espíritu de Dios, pero quizás te sientes opacado, te sientes mal, te sientes sin gozo, sin paz, pero tienes el Espíritu. Lo que tienes que hacer es venir a Jesús cada día, es buscar de Él cada día, y vas a darte cuenta que ese Espíritu Santo fluirá en tu interior. Tendrás un crecimiento interior. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Oh, gloria a Dios. Todo lo que podamos lograr como iglesia, y hablo de la iglesia en general, todo el trabajo exterior que la iglesia pueda hacer en este mundo vendrá a consecuencia y dependerá de la fuerza interior que tengamos. Y no es mi fuerza, no es tu fuerza, sino es la fuerza del Espíritu Santo de Dios en nuestro interior. Mira lo que hizo Pedro: levantó a ese paralítico. Luego fue guiado a la casa de Cornelio y allí les habló del Evangelio, les habló del Espíritu Santo, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Nos imaginamos a Pedro, un hombre que prácticamente era súper espiritual, cuando en realidad Pedro tenía situaciones como las nuestras. Era un hombre sujeto a pasiones como nosotros, pero él sabía que estaba lleno. Por eso él no titubeaba. Por eso es que cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, tú te aferras a la palabra y la crees a pesar de lo que pueda estar ocurriendo. A pesar de que todo te dicte que no va a funcionar, a pesar de que todo te diga que va a fracasar, cuando Dios te ha dicho que hagas algo y lo haces, Dios te llevará a la victoria, porque Él está contigo. Los temores podrán sacudirte, pero cuando eso suceda, volverás a la presencia de Dios y le dirás: Señor, no permitas que el temor o el miedo me hagan retroceder, sino permite a tu Espíritu Santo fortalecer mi hombre interior para que pueda, Señor, estar firme en lo exterior. Tú tienes todo lo que necesitas. Él te ha llenado con su Espíritu. Quizás te sientes un poco vacío. Bueno, un poco sediento. Jesús dijo: el que tenga sed, venga a mí, beba, pues de su interior correrán ríos de agua viva. Gozo, paz, esperanza. Todo cambia. Todo es diferente. Hoy ese río está para ti. No es mi promesa, es la promesa de Jesús: el que tenga sed, venga a mí y beba. El altar siempre ha tipificado a la persona de Cristo, porque en el altar es cuando buscamos de Dios. En el altar es donde buscamos su presencia, su llenura. Así que en esta noche lo único que debes hacer es venir aquí
no a esperar algo, sino a buscar algo. Porque Él tiene para darte, tiene para llenarte una vez más. Si alguna vez estuviste lleno y sabes a lo que me refiero, este es el momento de volver a llenarte. El salmista le pidió: Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme el gozo de la salvación y un espíritu noble me sustente. Oh, aleluya. Oh, santo. Al Dios que me amó. Oh, sí, Señor. Aleluya. Yo navegaré. Oh, Señor, te necesitamos, Jesús. En el océano. Necesitamos de tu presencia. Necesitamos de tu Espíritu, Señor. Y allí adoraré. Trae ese río, Señor, sobre cada vida. Trae ese río, Dios mío, que fluya del interior de tus hijos y de tus hijas. Aleluya.